Hola, hoy quiero platicarles acerca de la Pascua, la fiesta de panes sin levadura y primicias, un poquito de cada una de las fiestas. Pero vamos a empezar con la Pascua y vamos a irnos a Éxodo 12. Aquí voy a hacer una recapitulación de los eventos más importantes de la Pascua. Es el día en el que Dios rescató a los israelitas de la esclavitud a la que estaban sometidos en Egipto. El Señor había enviado ya 9 plagas y esta sería la última, la muerte del primogénito. Todos contamos cómo murieron en Egipto todos los primogénitos, pero años después murió otro primogénito, el primogénito de Dios, para que nosotros no muriéramos. En Éxodo 12 dice que durante la Pascua, en el día 10º del mes 7º, la cabeza de cada hogar israelita debía de tomar un cordero de 1 año y apartarlo hasta el día 14. El día 14, a las 3 de la tarde, el cordero debía ser sacrificado. La sangre del cordero debía de ser puesta en los postes y dinteles de la casa del hogar de cada uno. El cordero debía entonces ser asado y todos los miembros de la familia debían de comerlo con hierbas amargas y pan sin levadura. Dios había ordenado al pueblo que comiera el cordero con prisa, vestidos, preparados para dejar Egipto el día 15 de Nisán al día siguiente. Esa noche en Egipto, en algunas versiones dice el ángel de la muerte, en otras dice yo Jehová, pasó sobre la tierra. El día 14, el sumo sacerdote llevó al altar al cordero y al mismo tiempo, ese día, en los evangelios, años más adelante, Jesús fue atado al madero en el monte Moriah, Marcos 15, verso 25, y murió exactamente a las 3 de la tarde el día de Pesaj, igual que Éxodo 12, 6. El sumo sacerdote, cuando ese día degolló al cordero, él pronunció las siguientes palabras: consumado es. Palabras que se pronuncian luego de realizar una ofrenda de paz con Dios. Pero a esa misma hora Jesús expiró diciendo esas mismas palabras. Juan 19:30. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. El Cordero de Dios murió exactamente a las 3 de la tarde. Mateo 27, versos 45, 46, versos 50. En Éxodo 12, versos 8 y 9 dice que el cordero debía de ser asado antes de la caída del sol. Según el tratado de Pesajín en la Mishnah, el cordero debía de ser asado en una posición vertical, ayudado por un palo de granada. Este palo de granada es representativo del madero en el cual Jesús murió. Al cordero se le debían de remover los intestinos y se le colocaban alrededor de la cabeza como una corona. Y por esta razón, este cordero recibe el nombre de sacrificio coronado. Esta es una imagen pura de Jesucristo, el Mesías. Oye el Salmo 22, versos 13 al 18. Abrieron mi boca, como león rapaz y rugiente, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Sí, le perforaron sus manos y sus pies. Al no poder respirar, la capa que envuelve al corazón se llenó de agua como una ampolla.
pero luego se le reventó y por eso Jesús sentía en sus entrañas cómo se escurría esa agua con sangre, la cual vimos saltar el chorro cuando él fue perforado por la lanza. La palabra hebrea para Pascua es Pesaj, que significa pasar sobre. El juicio de Dios pasó sobre todo ser viviente en la tierra de Egipto, y la muerte llegó a todas las familias, excepto aquellos hogares que tenían en sus puertas la sangre del cordero. ¿Sabes que el faraón también era primogénito? Pero Dios lo dejó con vida para glorificar su nombre. Al llegar la mañana, el faraón tenía miedo porque se enteró que en todo su reinado los primogénitos habían muerto. Incluso su hijo había muerto. Entonces finalmente dejó ir a los israelitas que habían estado ya por 430 años en Egipto. Desde ese día los israelitas conmemoran todos los años todos los milagros que acontecieron con la fiesta de la Pascua. Conmemoran su libertad. Quiero llevarles a un recorrido corto, comparativo, de qué es lo que se describe en Éxodo y cómo fue el cumplimiento mesiánico. Éxodo 12:5, el animal será sin defecto, macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o las cabras. Cumplimiento mesiánico, primera de Pedro 1, versos 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, etcétera, etcétera, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mismas palabras. La sangre es la paga del pecado. En Levítico 17:11, Éxodo 12:7, Éxodo 14:4. Lo puedes encontrar. Escucha Éxodo 12:22. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija. Y pondrán la sangre, que es la de este cordero, ¿verdad?, en el dintel y los postes de las puertas de tu casa. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Sustancia en Jesucristo, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 9:22, y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Juan 1:29. Al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios hizo toda la obra por su gracia por medio del Cordero. El Cordero asado en una posición vertical, apoyado en un palo de granada, era el sacrificio coronado, era la sombra más la sustancia. Era que el madero es símbolo de maldición, Deuteronomio 21:23, y Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. ¿Por qué conmemoramos la Pascua? Es un memorial que fue establecido en la primera Pascua, pero escucha, Éxodo 12:14, y este día será memorable para ustedes, y lo celebrarán como fiesta al Señor, lo celebrarán por todas sus generaciones, como una ordenanza perpetua. Pero en la sustancia, Lucas 22:19, y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Fue cumplido en Jesús. Él es la Pascua. Primera de Corintios 5:8, Primera de Corintios 11:23 al 26. Jesús no inició un nuevo memorial, sino que Jesús es
el memorial, Él es la sustancia del memorial que había sido establecido en Éxodo, en Egipto. Primera de Corintios 5:8 dice: por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A continuación, los voy a llevar por un breve resumen de lo que es el Seder de la Pascua. El Seder de la Pascua es el servicio y la cena con la cual se celebra la Pascua. La palabra hebrea, Seder, significa orden. El Seder es el orden de cómo se van a llevar a cabo los platos, todas las actividades. En algunas comunidades lleva 15 pasos. Tomé esta figura para este caso. Durante toda esta celebración se beben 4 copas de vino. Por eso es que les pesaban los ojos a Pedro, Juan y Santiago y se quedaban dormidos cuando estaban en el Getsemaní. Habían celebrado la Pascua, habían tomado 4 copas de vino. Una mención breve del Seder es: cada platillo que se come, cada cosa que se hace tiene un significado. Por ejemplo, las 4 copas de vino. La primera es en el paso 1, el Kadesh. Se bendice el vino que es la primera copa de la santificación. En el paso 5 se lee toda la narración de la historia del Éxodo, esto es el Magid, la lectura de todo lo que aconteció. Y se bebe la segunda copa, la copa de la ira, porque allí se mencionan todas las plagas. Hasta cuando los israelitas fueron llevados a la esclavitud, y cada persona debe de ver el Éxodo como la propia redención. Todas esas plagas representan la ira de Dios. En el paso 13 encontramos la bendición, la acción de gracias, y allí se toma la copa de la redención. Lucas 22, verso 20. Y por último, en el paso 14, es el Halel. Se cantan himnos de salmos como adoración especial para Dios. Y se llena la 4ª copa. Y se sale uno corriendo y abre la puerta de la casa para que entre Elías, el profeta, y proclame la venida del Mesías. Para nosotros, el retorno del Mesías. Hay muchos pasos donde se lavan las manos, se comen hierbas como el perejil con agua con sal, que representan las lágrimas, la amargura pasada. Se come un huevo duro, una sopa de bolas de matzat. El Magid es la narración del Éxodo, se recitan bendiciones por el matzah. Nosotros mencionamos al pan de vida, Juan 6, 47 al 51. Otro paso es comer el pan sin levadura con maror, unas hierbas amargas que son como un rábano picado finísimo. Es una cosa fuertísima y se comen juntos. Se come un huevo duro, se pone un hueso de cordero en el plato. En otro momento se come este pan sin levadura, la matzah, con jarroset, que es una mezcla de manzana, con nueces, con vino, con dátiles. Todos participan de una cena muy especial, pero hoy me quiero detener en el paso 4, la partición del pan. En una servilleta especial, se hace que ellos mantienen servilletas que tienen el dibujo del matzot y tienen un zipper alrededor. Se meten 3 piezas de matzat, este pan sin levadura, una encima de la otra, pero la pieza de en medio se toma ceremonialmente y delante de todos se parte en 2. Y el pedazo más grande se envuelve en otra servilleta de lino, colocándola aparte. Y la pieza más pequeña se mete entre las 2 matzas que están completas, que están enteras. ¿Qué pueden significar 3 piezas de matzot, de pan sin levadura, cuando la de en medio está partida en 2? El Padre, el Hijo, partido en 2 por nosotros, y el Espíritu Santo.
Entonces esta pieza que se aparta y que se envuelve en tela de lino se llama aficomen y se esconde para ser descubierta hasta el final de la cena. Al celebrar Jesús la última Pascua con sus discípulos, cuando llegó a esta parte de la celebración, él dijo, Lucas 22:19, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y me quiero detener aún más, porque en el paso 12, está el tzatfún. Se envía a los niños a que vayan a buscar en dónde fue escondido este aficomen, este pan sin levadura envuelto en la tela de lino. Alguno de los niños lo encuentra y sale corriendo con uno y entrega el aficomen, porque sabe que hay una recompensa. Quiero que imaginen el aficomen. Este es un matzat, es un pan sin levadura quebrada, envuelto en una tela de niño. El niño lo entrega y recibe un sobre con dinero, su recompensa. Ahora que ya lo imaginaron, escuchen Juan 19, 40 al 42. Entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino, con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar a los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús, la sepultura de Jesús. Entonces, ¿quién es el aficomen? Es Jesús, envuelto en telas de lino, su cuerpo envuelto en telas de lino. Esta pieza de pan representa a Jesucristo, quien fue quebrado y sepultado, escondido debajo de la tierra. El aficomen es el pan escondido que representa a nuestro Señor Jesús. Ustedes también encontraron el aficomen, encontraron el pan escondido, pero hay que pagar un rescate por ese pan. Jesús es el pan sin levadura y Él fue vendido por 30 piezas de plata. Pero Él a su vez pagó un rescate por nosotros, y esto está representado aquí. Al niño que se lo encuentra se le entrega el sobre con dinero. Toma, aquí está tu recompensa, aquí está el rescate. Al que encuentra a Jesús como Señor, como Salvador, se le da rescate y redención por su alma. La muerte de Jesús es la Pascua, el 14 de Nisán, y fue puesto en el sepulcro, y al día siguiente, el 15, es el día de la fiesta de panes sin levadura. Éxodo 12:15. Por 7 días comerás panes sin levadura. Además, desde el primer día quitarán toda la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el 7º día, esa persona será cortada de Israel. Éxodo 13:7. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días. Nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. En Jesús no se halló pecado. Isaías 53:9. Escucha primera de Pedro 2:22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. La levadura simboliza el pecado y también simboliza la vida a la que estábamos sometidos los judíos cuando eran esclavos, o nosotros. Pero el pan sin levadura es Jesús. Por Él nosotros debemos de dejar la levadura que simboliza dejar atrás la antigua forma de vivir, dejar nuestro Egipto, la vida de pecado en el mundo. Lee Éxodo 13, versos 3 al 7, Primera de Corintios 5, versos 7 y 8. Jesús es el pan sin levadura que es llamado el Mesías, el siervo sufriente. Isaías 42:1, Isaías 53.
El siervo sufriente está dispuesto a dar su vida, Marcos 10:45, dispuesto a ser el pan de pobreza y aflicción, Isaías 53:7, Primera de Corintios 8:9, dispuesto a despojarse de todo, Filipenses 2, versos 6 y 7, dispuesto a ser partido por nosotros, a llevar nuestra maldición, Primera de Corintios 11, verso 24, Gálatas 3:13, Deuteronomio 21:23, Hebreos 10, versos 19 y 20, Mateo 27, verso 51. Dispuesto a llevar nuestra carga de pecado y de muerte, Isaías 53, versos 4 y 5. En el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem, él dice, el dolor de cargar el pecado, más horrible que el dolor del sufrimiento físico de Jesús, lo que él soportó con el dolor psicológico de estar cargando la culpa de nuestro pecado. La angustia que se siente de haber pecado. En nuestros corazones hay un sentido amargo de separación de lo recto, de separación de Dios. Esta conciencia profunda que no debería haber hecho tal cosa. Es una cosa repugnante, instintiva, especialmente en Jesús, porque Él aborrecía el pecado. Él sintió y vivió esa vergüenza que se siente, porque Él nos sustituyó completamente con todo el peso del pecado. Cuando uno peca, uno siente vergüenza, no quiere ni arrodillarse y buscar a Dios por el dolor y la vergüenza que se siente. Este siervo sufriente estuvo dispuesto a morir en la cruz, Filipenses 2:8, dispuesto a ser como un grano de trigo, Juan 12:23 al 24, dispuesto a ser sepultado, Salmo 16:9 al 11. En el desierto, los hijos de Israel comieron el maná, el pan que descendía del cielo, pero Jesús dijo que ese no era el verdadero pan que imparte vida. Juan 6, 32 al 35, 32, 33 y 35 dice, entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. 33. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y esto nos lleva a la fiesta de las primicias, los primeros frutos, en hebreo, Bikurim. Al día siguiente al sábado, del sábado de la semana de la Pascua, se celebra la fiesta de las primicias. En hebreo, como les dije, es Bikurim, que consiste en que los israelitas, ya cuando hubieran entrado a la tierra que Dios les daría y segado la mies, debían, y Levítico 23, verso 10, di a los israelitas, cuando ustedes entren a la tierra que yo les daré, y cieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha. Éxodo 13, verso 12, dedicarás al Señor todo primer nacido de matriz, también todo primer nacido de ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor. Las primicias, los primeros que eran dedicados al Señor. ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote y cuándo lo hacía? Levítico 23:11, el sacerdote, ¿verdad? Él mecerá la gavilla delante de el Señor, a fin de que ustedes sean aceptos. Al día siguiente, al día del reposo, el sacerdote la mecerá. La palabra hebrea para gavilla es omer, que es una medida de productos secos con un contenido de 1/10 de un efa. Éxodo 16, verso 36. La fiesta que subsigue a las primicias es la cuenta del omer, pero en esta ocasión no hablaré de ella, es hermosa, pero no tengo el tiempo. Pero regresemos a la gavilla que debía de mecer el sacerdote.
Y esto nos lleva al sueño de José, José el soñador. Él sueña que él tenía su gavilla, o él era una gavilla, y las 12 gavillas, de las 11 gavillas de sus 11 hermanos, se inclinaban ante él. Porque José era allí una figura de Jesús, y delante de Jesús toda gavilla o toda rodilla se doblará. Pero ¿cómo se puso recta la gavilla de Jesús? Cuando alzaron la cruz del suelo y lo levantaron, jalado por lazos, lo mecieron para poder anclarlo al suelo. Y allí Jesús era el sacerdote que mecía la gavilla, y él mismo era el pan santo, el pan de vida, siendo mecido en la cruz, como dice Levítico 23, a fin de que sean ustedes aceptados. Cumplimiento mesiánico de las primicias. Resurrección. Conmemoración de la resurrección de Jesús al tercer día de su crucifixión, celebrando el triunfo sobre la muerte y el pecado. Resucitó con un cuerpo incorruptible. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro. En el verso 5 dice, hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Verso 6, no está aquí, porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Primera de Corintios 15, 20 y 21. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias, aquí está la fiesta. Primicias de los que durmieron, verso 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 23. Pero cada uno a su debido orden, en su debido orden. Cristo las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Mateo 12, verso 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Jesús es el primogénito de María. Mateo 1:23. Jesús es el primogénito de Dios. Hebreos 1:6. Jesús es el primogénito de toda la creación. Colosenses 1:15. Jesús es el primogénito de entre los muertos. Apocalipsis 1:5. Jesús es el primogénito de muchos hermanos. Romanos 8:29. Jesús es la primicia de los resucitados. Primera de Corintios 15, versos 20 al 23. También aquí está Hebreos 1:6. Escuchen Colosenses 1, verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, primicias, principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. El Cordero de Dios murió por los pecados del mundo. Esta es la Pascua. Fue sepultado, esto es panes sin levadura. Resucitó con gloriosa victoria sobre la muerte, y esto es la fiesta de las primicias. Ahora pareciera que les voy a cambiar de canal, pero créanme que no. Vamos a ir a Oseas y a la historia de Gomer. Voy a saltearme algunos capítulos y voy a leerles solo algunos versículos. Escucha con atención.
Oseas 1:2. Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: Ve y toma para ti una mujer fornicaria, y ten con ella hijos de prostitución, porque la tierra se ha prostituido gravemente, abandonando al Señor. Oseas 2:5. Pues su madre se prostituyó, la que los concibió se deshonró, porque dijo: Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Hebreos 2:7. Ella seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: Iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Oseas 2:8. Pues ella no sabía que era yo el que le daba trigo, vino nuevo, el aceite, y le prodigaba plata y oro, que ella usaba para los Baales o para Baal. Oseas 2:13. La castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y se adornaba con zarcillos y con joyas, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. Vean ahora la misericordia de Dios. Oseas 2:14. Por tanto, voy a seducirla, voy a llevarla al desierto y le voy a hablar a su corazón. Oseas 2:19. Te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Oseas 2, verso 20. Te desposaré conmigo en fidelidad y tú me conocerás. Tú conocerás al Señor. Oseas 2:23. La sembraré para mí en la tierra y tendré compasión de la que no recibió compasión. Entre paréntesis, sus amantes no tuvieron compasión de ella. Y le diré al que no era mi pueblo: tú eres mi pueblo. Y él dirá: tú eres mi Dios. Dios le ordena a Oseas 3, verso 1. Entonces el Señor me dijo: ve otra vez, ama. No dice recoge, dice ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses. Oseas 3, verso 2. La compré para mí por 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada. Jesús fue vendido por piezas de plata. Jesús es el homer, la gavilla mecida en la cruz. Oseas 3:3. Le dije: te quedarás conmigo por muchos días, no te prostituirás ni serás de otro, y yo también seré para ti. Miren qué amor. Oseas 11:1. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:3. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo los sanaba. Esto es figura de Dios. Repito, esto es figura del amor de Dios para las dos casas, los dos reinos, los dos rebaños. Oseas 11, verso 4. Con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo de sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Oseas 11, verso 8. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se enciende toda mi compasión. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos.
Oseas 14, verso 5. Seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano. Oseas 14, 6. Brotarán sus renuevos, y será su esplendor como el del olivo, y su fragancia como la de los cedros del Líbano. ¿Por qué? ¿Por qué les habló de Oseas? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué les hablo de Oseas? Porque es figura de Jesús, comprando a un pueblo que no era pueblo, rescatando a la infiel, a la adúltera, amando más allá de lo que logramos comprender. Recuerdan que les dije, el sumo sacerdote, al cortarle al cordero el cuello, el cordero pascual, él dijo, consumado es, está terminado. Cuando Jesús estaba en la cruz, antes de morir, dijo, consumado es. Termino, yo terminé esta tarea, yo terminé. Pero termino en hebreo es la palabra gomer. Es como que si Jesús estuviera llamando desde la cruz a esa adúltera que él amó. Es como que si estuviera diciendo su nombre desde la cruz, Gomer, Gomer, vuelve. Gomer 2:19, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Gomer, terminado es, consumado es. Gomer, Oseas 3, verso 2. La compré pues para mí por piezas de plata y un homer, una gavilla viva mecida en la cruz. Gomer, Oseas 14, verso 1. Vuelve, vuelve Gomer, vuelve a Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado por causa de tu iniquidad. Oseas 14, verso 4. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia. Y eso, amadas, es la Pascua. Es la compra de esta mujer que ya estaba a la venta en el mercado de esclavos, comprada por el precio más sublime que se puede pagar, por la gavilla mecida, el agua que limpia, la sangre que redime. Eso, queridas mías, queridas mujercitas, es la Pascua, los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Jesús, por este sacrificio tan grande, por esa voz tuya llamándome desde la cruz. Gomer, Gomer, vuelve, vuelve, vuelve confiada, porque ya te limpié con el agua escurrida desde mi corazón y mis entrañas. Ya pagué por ti el rescate de tu alma. Gracias por los más exquisitos lazos de amor con los que me sedujiste mi alma. Gracias, Jesús, por ser la Pascua, el pan sin levadura y las primicias. Gracias por tu fidelidad y por tus promesas cumplidas en ti. Gracias. Una nota adicional, bibliografía. Las fiestas del Mesías de Hayim Israel, la Biblia primeramente, las fiestas del Mesías de Hayim Israel, teología sistemática de Wayne Grudem. Muchas gracias y felices conmemoraciones de sus fiestas. Dios las bendiga.